Hola amigos de YouTube, buenos días, tardes o noches tengan. En esta ocasión les voy a hablar sobre una historia en particular que me parece muy interesante. Les hablaré sobre la condesa Elizabeth Bathory, considerada la mujer sangrienta, la mujer vampiro. Posiblemente el relato y la historia de el mismo conde Drácula esté más inspirada en la leyenda de Elizabeth Bathory que en la misma leyenda del conde Vlad Tepes de Drácula. Eso sin contar que Elizabeth Bathory estaba lejanamente emparentada con la familia Drácula. Elizabeth Bathory es una princesa de Hungría. La condesa Isabel Bathory, cuyo nombre completo es Isabel Erzsébet Bathory de Exet, nació el 7 de agosto de 1560. Falleció el 21 de agosto de 1614. A los 54 años fue enterrada en la cripta Bathory. Su padre fue Jorge Bathory de Exet y su madre Ana Bathory de Somlyo. Su dinastía fue la casa Bathory. Su cónyuge fue Ferenc Nadasdy de Nadasd. Su residencia fue el castillo de Katiz, actual Trenčín. La historia de la condesa Bathory es una historia llena de mitos y llena de historias complejas. La condesa Bathory fue una mujer que tras la muerte a los 44 años de su esposo, Ferenc, mejor conocido como el Caballero Negro de Hungría, con 44 años cumplidos, ella se empieza a obsesionar por su vejez y se obsesiona por mantener su belleza joven, joven por siempre. Ella consulta a brujos de la época y les pregunta cómo conservar la piel juvenil. Esos brujos le dicen que la mejor opción es la sangre humana. Ella no hace caso en ese momento de las recomendaciones de sus brujos, pero una tragedia, una situación inesperada, trae como consecuencia una actitud aberrante que nacería en la condesa. Un día, cuando una de sus doncellas la peinaba y por accidente la maltrató, ella le soltó un manotazo a la criada, causándole una hemorragia de la nariz. Después, al ver la sangre en su mano, se la untó, recordando aquello que le habían dicho sus consejeros brujos. Desde ese momento nacería la obsesión de la condesa Elizabeth Bathory por la sangre de doncellas jóvenes que mantuvieran su piel joven e hidratada por siempre. La condesa Bathory llegó a pensar que el beber sangre, el untarse en la piel sangre, la mantendría joven y la mantendría bella. Y fueron esas ideas y su obsesión por su belleza la que la llevaría a causar una cantidad asombrosa de muertes. Empezó a matar a muchas de las doncellas de su castillo, con ayuda de algunos empleados de su castillo.
cuando se empezaron a acabar las doncellas que mataba en su castillo, exceptuando las doncellas y los trabajadores que no mataba. Ordenó a los mismos buscar en el pueblo nuevas doncellas que trabajaran para ella. Las fueron llevando y una a una las fue matando, las fue torturando para poder beberse su sangre. Al inicio se untaba la sangre en la piel para humectársela, pero posteriormente le nació el gusto por la sangre y empezó a beberla. La bebía habitualmente para mantenerse joven y posteriormente su sed de sangre aumentaría. Un día imaginó darse una ducha de sangre. Tal vez eso la mantendría joven y bella por siempre. Ella empezó a darse duchas de sangre, por lo que necesitaba cada vez más cadáveres, cada vez más gente a quien matar. Ella ideó un plan junto con su sirviente, Fisco. Ella creó una escuela para señoritas, donde a cambio de trabajo manual en su castillo, ella entrenaría y educaría a esas mujeres para convertirse en damas de sociedad. Muchas hijas de campesinos que tenían el sueño de aspirar a ascender en la sociedad fueron reclutadas por Elizabeth Bathory en su legendario colegio de señoritas. Ellas creían que a cambio de trabajar en el castillo, la condesa las educaría y las refinaría para comportarse en sociedad. Ellas iban al castillo sin imaginarse que lo único que obtendrían era la muerte, ya que la condesa les cortaba las venas para derramar su sangre en botes con ayuda de sus sirvientes, o las degollaba y absorbía toda la sangre. La condesa Bathory también las torturaba desarrollando sadismo y las solía morder. Toda la sangre recolectada la usaba para beberla, para untársela en la piel y para bañarse en ella. Cuando la sangre la untaba en su piel, hacía que las doncellas cautivas en su castillo la lamieran, de esa forma limpiándola, sin secarse, con algún otro utensilio. Estas actitudes aterradoras y siniestras son las que la llevaron a ser considerada como la mujer vampiro, la mujer más sangrienta de toda Europa. Y posiblemente fue ella quien inspiró la historia de Bram Stoker, Drácula. Sin duda la historia de Bram Stoker refleja mucho al conde Vlad Tepes, el señor empalador, el hijo del dragón. Pero no olvidemos que una de las historias más impactantes de la época antigua es la de Elizabeth Bathory. Sin duda, el concepto de beber sangre o bañarse en ella, Bram Stoker tuvo que haberlo sacado de la condesa Elizabeth Bathory, quien está documentado que ella bebía la sangre, se bañaba en ella, se untaba en ella. Incluso está documentado que ella mordía a las doncellas cautivas en juegos sádicos y violentos, muy parecidos a la imagen que tenemos hoy en día del vampiro moderno.
la condesa, cuando se le empezaron a agotar las doncellas provenientes de familias pobres, empezó a reclutar gente de la alta sociedad, hijas de personas adineradas, personas influyentes. Las hijas de aristócratas influyentes fueron asesinadas en el castillo. Con toda impunidad al inicio, al igual que las doncellas plebeyas. Sin embargo, personas importantes se empezaron a quejar de ella, empezaron a idear cómo detenerla. Un padre, un sacerdote protestante, fue quien la acusó primero, acusándola de brujería roja. Posteriormente se le acusaría de matar doncellas, y aunque no le importaba a la alta sociedad, a los nobles, la muerte de las doncellas campesinas, les interesaban las doncellas que había matado en su castillo provenientes de familias pudientes, provenientes de las distintas familias de aristócratas de la época que había comenzado a matar a últimas de su limitada opción, ya que se habían agotado las mujeres campesinas, había empezado a matar gente de la alta sociedad. Ahora el mundo estaba sobre ella, ahora sus crímenes de impunidad estaban a punto de detenerse. Sus crímenes y toda su impunidad duraron mucho tiempo. Pero ahora era diferente y pronto sería detenida. Uno de sus primos, que era enemigo de ella, fue enviado al castillo a vigilar lo que estaba sucediendo ahí. Se encontraron numerosas mujeres torturadas y agonizantes y cadáveres de mujeres a los alrededores del castillo. Muy pronto se le condenó de brujería y de asesinatos masivos, de lo que se documentó como 650 muertes de doncellas, mujeres entre los 11 y los 20 y tantos años de edad. Terminarían muertas bajo el tiranismo de Elizabeth Báthory. En 1612 se iniciaría el juicio en Bitz. Elizabeth Báthory se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron fueron a la fuerza sus colaboradores. Juan Ujbari, el mayordomo conocido como Fisco, testificó que en su presencia se habían asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años de edad. A 6 de ellas las había reclutado él en persona para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las siervas carecían de importancia para la nobleza de la época. La sentencia le llegó a todos ellos, ya que todos fueron declarados culpables. Sin embargo, no todos tuvieron el mismo tipo de sentencia.
Algunos fueron acusados de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Elizabeth Báthory, excepto las brujas, fueron decapitadas y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador Fisco. A las brujas, Dorotea, Elena y Piroska, les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo, por haberlos empapado de sangre de cristianos, y las quemaron vivas. Elizabeth sufriría un destino muy distinto a este. Ersi Majorova, una burguesa de la zona, acusada de cooperación, también fue ejecutada. Katrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Elizabeth Báthory, salvó la vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Pero la ley impedía que Elizabeth Báthory, una noble, fuese procesada. Fue encarcelada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto en sus manos. Pero su primo, el gran príncipe de Transilvania, le convenció para que rescatase a su prima de este terrible sufragio. En lugar de condenarla a muerte, decidieron emparedarla en sus aposentos. Así fue como la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde el tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, Elizabeth Báthory, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que quedaba de sus posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo. La condesa Elizabeth Báthory acababa de fallecer. Estaba muerta después de haber pasado 4 largos años emparedada sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cadiz, pero los habitantes locales decidieron que era una infamia, ya que la consideraban un monstruo. Ellos no lo querían. Así es que ella, siendo descendiente de la familia Báthory, fue enterrada en la cripta de los Báthory. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exet de la familia Báthory, la llevaron a enterrar en efecto al pueblo de Exet, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de todos sus descendientes. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Así es como terminó la vida de la condesa vampiro, quien durante su reinado de terror habría matado a 650 mujeres entre los 11
y los 26 años de edad, con toda impunidad, hasta el momento en que le llegó la hora, esa hora oscura de pagar por todos sus crímenes. Bueno, amigos de YouTube, esto es todo por ahora. Posteriormente, en otro momento, haré otro video sobre la condesa Bathory, pero esta vez no sobre lo que se rumorea, de lo aterrador y macabro de todos sus actos. Esta vez, en vez de hablar de lo aterrador, de todo lo macabro, de lo que se le acusó a la mujer vampiro, hablaré de una posible conspiración en donde una sociopolítica muy importante de la época pudo haber influido en la forma en la que se le acusó de estos actos infames. Bueno, amigos, esto es todo por ahora. Espero y les haya gustado el video. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal. Si les gustó el video, no olviden darle en like. Compártanlo. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hasta la próxima, amigos de YouTube.